nuevamente aquí en nuestro podcast La Biblia en un año, día 185. Los propósitos de Dios para ti. En 1981, Pipa y yo sentimos que Dios nos estaba llamando a un ministerio a tiempo completo en la iglesia de Inglaterra y a que yo me ordenara ministro. También sentimos que debíamos hacer nuestro entrenamiento en Durham a partir de septiembre de 1982. Yo encabezaba la lista de espera para el acceso a la Escuela de la Teología de la Universidad de Durham. Me dijeron que era casi seguro que alguien abandonara y que prácticamente tenía garantizado un lugar. Basándome en aquello, anuncié por todos lados nuestros planes, incluyendo a todo el buffet donde ejercía como abogado, que me iba. Justo antes de la fecha en la que debía comenzar la universidad, recibimos la noticia de que excepcionalmente nadie había abandonado aquel año y que no sería posible que fuéramos a Durham. Intentamos persuadirlo de todas las maneras para que cambiaran de opinión. Ante la negativa, intentamos desesperadamente encontrar otra escuela de teología que nos aceptara. Oramos e hicimos todo lo que pudimos, pero fue en vano. La puerta estaba firmemente cerrada. El año siguiente fue extremadamente difícil. En el despacho de abogados me dieron muy poco trabajo, pues sabían que me iba y por lo tanto no tenían ningún incentivo para construir mi carrera. En ese momento aquello supuso una desconcertante y tremenda decepción. Finalmente, Pipa y yo fuimos a estudiar a Oxford. Al año siguiente y con el tiempo comencé a trabajar como coadjutor en HTV en 1986. Mirando en retrospectiva, si hubiéramos conseguido el puesto en Durham, conseguir una coadjutoría en HTV hubiera sido imposible por cuestiones de tiempo y no estaríamos haciendo lo que hacemos hoy. Estoy enormemente agradecido a Dios por bloquear nuestros planes y ordenar estratégicamente nuestros pasos. Si estás atravesando un revés o una decisión, recuerda que los propósitos de Dios para ti son buenos, agradables y perfectos. Romanos 12:2. Nada sucede sin el permiso de Dios. Él tiene el control y dispone todas las cosas para bien. Vamos a estar leyendo Proverbios capítulo 16, versículos del 8 al 17. En la Biblia Reina Valera 1960. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza los pasos. Oráculo hay en los labios del rey. En juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justa son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y éstos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el camino, su vida guarda el que guarda su camino. Primero, Dios ordena tus pasos a través de los planes humanos. Está bien planificar, sin embargo, necesitamos hacerlo con la humildad necesaria, reconociendo que nuestros planes solo tendrán éxito si el Señor quiere.
ver Santiago capítulo 4, versículos del 13 al 15. El escritor de Proverbios afirma: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. En Proverbios capítulo 16, versículo 9. A veces alineamos nuestros planes con los propósitos de Dios. En otras ocasiones, desde luego, lo digo por propia experiencia, Dios anula nuestros planes. Debemos tener en cuenta siempre que es posible equivocarnos y que felizmente es el Señor quien determina nuestros pasos en última instancia. Dios a menudo lleva a cabo sus propósitos a través de un buen liderazgo. Los buenos líderes motivan a otros, no basan sus decisiones simplemente en lo que es popular, como lo señala The Mensaje. Un buen liderazgo tiene un fundamento moral. Cultiva un ambiente de transparencia. El rey se complace en los labios honestos. Aprecia a quien habla con la verdad. El rostro radiante del rey es signo de vida. Su favor es como lluvia en primavera. Vamos a orar. Señor, gracias, porque aunque hago planes en mi corazón, en última instancia eres tú quien determina mis pasos. Y sabemos y estamos completamente seguros, Señor, que nuestros planes no son mejores que los tuyos, que tus planes son planes de bien y no de mal, que tus planes son buenos para con nosotros y que lo que tú nos dirijas, eso va a ser lo totalmente correcto porque nos llevas hacia la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo también Hechos capítulo 22, versículo hasta del 1 hasta el 22 y capítulo 23 del 1 hasta el 11. En la Reina Valera 1960. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus propias ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Vamos ahora a leer Hechos capítulo 23 del 1 hasta el 11. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada.
¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel no resistamos a Dios. Y habiendo gran disensión el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario también que testifiques en Roma. Dos, Dios ordena tus pasos a pesar de la oposición humana. ¿Estás preocupado por tu futuro? ¿Estás enfrentando dificultades y oposición o pasando por tiempos de crisis? ¿Los planes están en tu contra? Hay una serie de planes contrapuestos en esta historia. ¿Cómo se relacionan con los propósitos de Dios? La multitud. La multitud planea borrar a Pablo de la tierra. Aunque esto le genera dificultades a Pablo, fracasan finalmente porque sus planes están en contra del propósito de Dios. El comandante. El comandante era un hombre con poder militar. Planeaba hacer azotar a Pablo. Pablo es llevado a la sala de tortura, pero el plan fracasó porque era ilegal azotar a un ciudadano romano antes de ser condenado y el comandante no se había dado cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El consejo. Las autoridades religiosas, el Sanedrín, planeaban matar a Pablo. Pablo es llevado a juicio y puesto en el banquillo donde señala su inocencia. Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que le golpearan en la boca. La respuesta de Pablo es, hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Después Pablo logra dividir a la asamblea, la cual se componía de fariseos quienes creían en la resurrección de los muertos y saduceos quienes no creían en ella. Pablo decide aprovechar la oposición. En efecto, afirma, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Las crisis. En medio de todo esto, Pablo busca alinear sus planes con los planes de Dios. Fue guiado por Dios en el Espíritu. Resolvió ir a Jerusalén y luego a Roma. Sin embargo, a pesar de esto, encontró una crisis tras otra. Pablo tuvo que haberse preguntado si había pasado por alto los propósitos de Dios, pero en medio de estas crisis, el Señor se le apareció y lo alentó. Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Dios ordenará estratégicamente tus pasos al igual que lo hizo con Pablo. La soberanía de Dios significa que no tenemos que preocuparnos por el resultado final.
Él tiene el control completo, aunque no siempre sea fácil verlo en el momento. El propósito de Dios es que tú, al igual que Pablo, testifique donde quiera que vayas. Testifica cuando sea apropiado. Da tu testimonio. Tu vida es un testimonio incluso cuando no estás hablando. No esperes hasta que todo vaya bien. En realidad, a veces tu testimonio es más poderoso en tiempos difíciles. Vamos a orar. Señor, dame el mismo coraje que le diste al apóstol Pablo para que dé testimonio acerca de ti donde quiera que vaya. Señor, que tú seas mi fortaleza y aun cuando se vengan contra mí muchas cosas, que yo pueda hablar de ti, testificar de ti, tener el coraje de Pablo para hablar de ti, aunque las circunstancias se tornen difíciles, Señor. Que yo pueda, Señor, hacer el propósito y cumplir lo que tú me has encomendado aquí en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo también segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Y segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 15 en adelante. Eliseo y el sitio de Samaria. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él le dijo: Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granjero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámonoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo y comámonoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: Así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre él. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: Ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo a Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoya respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad,
Por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y de estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a suelta contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habiendo huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: ¿No estábamos haciendo bien? Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y le declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz ni hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá perecerán con toda la multitud de Israel que ya haya perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: Id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un sec de flor de harina por un siclo, y 2 sec de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Vamos a estar leyendo también capítulo 8 de Reyes, desde el 1 hasta el 15. Los bienes de la tsunamita devueltos. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: Levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos,
Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que han hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora. Hazael reina en Siria. Eliseo se fue luego a Damasco y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, el cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus hijos, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encinta. Y Hazael dijo: pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad y murió. Y reinó Hazael en su lugar. Dios santo, estaba con el enemigo ahí. Tercero, Dios ordena tus pasos a través de los agentes humanos. Dios resuelve sus propósitos a través de la acción humana. El sufrimiento del pueblo de Samaria era casi insoportable: la hambruna, los costos astronómicos de los alimentos e incluso el canibalismo. El rey de Israel dio una excusa lamentable para no ayudar a la mujer que le gritaba: sálvenos, su majestad. Respondió: si el Señor no te salva, ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? Esta era la reacción equivocada. La soberanía de Dios y sus planes no son una excusa para la inacción humana. Dios trabaja a través de agentes humanos cuando hay necesidades. Estás llamado a ser las manos de Dios. Esto es lo que Eliseo hizo respondiendo a aquellas necesidades. Dios usó a Eliseo y él profetizó: escuchen la palabra de Dios, la hambruna ha terminado. Mañana a esta hora la comida será abundante.
Dios usó a 4 hombres con lepra, quienes descubrieron dónde había comida en abundancia. Mientras comían y bebían, dijeron entre sí, esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las ha tocado y no las estamos dando a conocer. Los precios de los alimentos cayeron durante la noche y cada palabra que Eliseo había dicho resultó cumplirse a la letra. A pesar de que el mundo produce suficiente comida para todos, una de cada 8 personas en este planeta vive con el dolor del hambre. Si simplemente nos alimentamos nosotros mismos, esto no está bien. Debemos hacer todo lo que podamos para poner fin a la pobreza extrema en nuestra generación. Esta también es una maravillosa ilustración de cuál debe ser nuestra motivación para decirle a los demás de las buenas nuevas acerca de Jesús. Aquellos hombres hambrientos encontraron una montaña de comida y se dieron cuenta de que Dios les había librado de sus enemigos. Podría haber mantenido la buena noticia en secreto solo para ellos, pero hubiera sido algo totalmente egoísta, aunque estuvieran tentados a hacerlo. Tenemos noticias mucho mejores que las que ellos tenían, las buenas nuevas de Jesús y el Evangelio. No te las guardes para ti, eres el agente humano responsable de llevar a cabo los planes de Dios. Igualmente la gente de la ciudad podría haberse quedado allí en condición de perdidos negándose a creer las buenas noticias. De hecho, el rey no responde muy positivamente al principio, pues sospechaban de que era una trampa. Asimismo, algunas personas no responden a la oferta de vida que Jesús hace a cada ser humano hoy, porque sospechan que hay alguna trampa. Dios no se limita a hacer cumplir sus propósitos a través de agentes humanos, sino que a veces revela estos planes a sus profetas. Eliseo profetizó en plena época de hambruna que en 24 horas habría comida en abundancia. Eso parece totalmente increíble en aquel momento, pero Dios rescató a su pueblo. La profecía de Eliseo se hizo realidad, tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer. Dios también reveló a Eliseo lo que estaba a punto de sucederle al rey. Vamos a orar. Señor, gracias por tener buenos planes para mi vida en la cual tus propósitos finalmente prevalecerán. Ayúdanos a ser una bendición para el mundo, alimentando a los hambrientos y trayendo las buenas nuevas de Jesús a un mundo que necesita desesperadamente alimentos físicos, pero sobre todo alimento espiritual. Utilízame, Señor, como ese instrumento para hacer y llevar tus buenas nuevas. Amén. La pastora Pipa añade: Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 y Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 15. Dios escoge a los más repudiados. Yo estaba pensando lo mismo. 4 leprosos para descubrir el campamento abandonado de los sirios. Qué divertido tuvo que haber sido para ellos saciar sus cuerpos hambrientos con comida deliciosa y probarse ropa hermosa. Ellos fueron los primeros en tener lo mejor. Estaba pensando, igual que la pastora Pipa, tuvieron el privilegio los leprosos de ser los primeros. Dios siempre saca de lo más vil y lo más menospreciado para avergonzar a los sabios. Bueno, hemos terminado. Hasta aquí nuestro devocional. Acuérdese que ese devocional fue escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.